Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a hablar acerca de grips adaptadores para agujas de cartucho, sus diferentes tipos y características, cómo los vamos a poder utilizar con cualquier tipo de máquina rotativa clásica, no importa el modelo. Todas las máquinas rotativas clásicas van a poder utilizar agujas de cartucho como las que usamos en las máquinas tipo pen, utilizando uno de estos grips. Lo único que va a variar va a ser la capacidad del motor de cada máquina. También tenemos que recordar que mientras más puntas tenga nuestra aguja, dependiendo de su calibre, más resistencia va a tener a la hora de querer entrar en la piel, por lo cual nuestra máquina se va a esforzar más por llegar a la segunda capa de piel, que es donde se tiene que quedar el pigmento. Si ustedes no saben cuál es la profundidad de aguja que tenemos que utilizar y cuáles son las partes de la piel que tenemos que conocer para saberlo, por acá les voy a dejar un video. Entonces, cualquier máquina va a poder utilizar este tipo de aditamentos, pero no todas van a poder utilizar los mismos calibres de agujas. Eso sí que nos quede claro. Y también saber que las máquinas de bobinas no están hechas para utilizar agujas de cartucho. No hay que intentar poner estos grips en ese tipo de máquinas, porque al tener un sistema electromagnético y no rotativo de un motor, no tienen la capacidad de poder empujar la amortiguación que los cartuchos traen en el interior. Esas máquinas no están pensadas para utilizarlas con agujas de cartucho. Si intentamos hacerlo, vamos a sobrecalentarlas y a quemarlas. Una vez que ya tenemos toda esta información clara y sabemos que vamos a utilizar nuestro grip para agujas de cartucho con una máquina rotativa, vamos a ver las diferencias y las similitudes que hay entre ellos. Todos los grips van a tener la misma entrada para los cartuchos, que es la entrada universal de 8 milímetros, la misma entrada que todas las máquinas rotativas tipo pen traen, que es el diámetro que tienen todos los cartuchos, no importando la marca. Así que no va a haber pierde, podemos comprar cualquier marca de cartuchos y todos nos van a quedar en cualquier grip y en cualquier máquina tipo pen. La manera de colocarlos va a ser la misma. Metemos el cartucho y lo giramos un cuarto de vuelta. De esa manera va a quedar asegurado. Todos van a venir con una varilla de empuje, como las que ya tengo aquí colocadas en las máquinas. Esas varillas van a cumplir la función de una aguja de varilla tradicional, porque se van a sostener de nuestro martillo y con el movimiento van a empujar nuestro cartucho al interior del grip. Va a haber grips como este, que son fijos, que están hechos de una sola pieza, en los cuales vamos a poder calibrar la salida de la aguja únicamente subiendo o bajando el grip una vez que ya esté colocado. Vamos a hacer la prueba colocándolo en esta máquina rotativa transversal. Vamos a aflojar la mariposa que tiene la máquina y vamos a meter el grip de esta manera. Nosotros vamos a calcular qué salida de aguja queremos únicamente metiendo o sacando el grip. De esa manera vamos a seleccionar qué salida de aguja queremos. En este caso, como es una máquina transversal que tiene un martillo parecido a las máquinas de bobinas, tiene el martillo levantado. Entonces quiere decir que si yo quiero tener una salida más o menos de 1,5 milímetros, la tendría que dejar al ras y ahí apretarla. De esta manera ya quedó armada mi máquina y lo único que yo tengo que hacer es regular los voltajes para lo que necesite, línea, sombra o relleno, y cambiar los cartuchos. Es la ventaja que nos van a dar este tipo de grips para poder usar agujas de estas, las cuales podemos intercambiar fácilmente y volverlas a colocar cuantas veces necesitemos. Vamos a dejar por acá esta máquina y vamos a continuar con este otro grip. Este grip ya tiene la diferencia de que podemos ajustar la salida del tubo, que también nos va a ayudar para graduar la salida de la aguja. En el caso de únicamente tener una varilla, podemos colocar nuestro tubo en la máquina y subirlo y bajarlo de igual manera para calcular la salida de la aguja, o podemos dejarlo donde nosotros creamos conveniente y después aflojar el tornillo para poder sacar el grip, subirlo y bajarlo. Por acá tengo una llave Allen, la cual voy a ocupar para aflojar este tornillito, y podemos ver que al igual que en un grip tradicional podemos mover el tubo para calcular la altura que nosotros creamos mejor para trabajar en cuanto a la salida de la aguja. Pero si no lo necesitamos, podemos colocarlo de igual manera. Tomamos nuestra máquina, aflojamos la mariposa, metemos nuestro tubo
y graduamos la salida de la aguja que queramos, únicamente metiendo o sacando el grip. Por ejemplo, en este caso yo puedo dejar el grip con la aguja un poco salida, pero si yo al estar trabajando siento que es demasiado, puedo tomar mi llave Allen, aflojar el tornillito y sacar mi grip para de esta manera también calcular la salida de la aguja. Entonces en ese caso ya no estoy moviendo mi tubo dentro de la máquina, ya estoy moviendo mi grip sobre el tubo y yo selecciono dónde lo dejo y lo vuelvo a apretar. Entonces uno de estos grips ya nos da otra opción de regulación de salida de aguja. En este caso solamente lo podemos subir y bajar. En este caso lo podemos subir y bajar, pero también podemos desatornillarlo de aquí para mover únicamente el grip independientemente del tubo. Eso va a ser una ventaja a comparación de este. Y por último vamos a pasar con este grip, que es de los más nuevos que existen y de lo mejor que yo pude encontrar en el mercado. Este grip es igual en cuanto a su entrada, es igual en cuanto a la varilla, es igual en cuanto a la calibración de salida de aguja, pero este es un grip que trae batería integrada. Este grip nos va a permitir hacer inalámbrica cualquiera de nuestras máquinas rotativas y eso va a ser una ventaja. Hasta el momento no existían grips con batería, todas las baterías se le colocaban atrás a la máquina, lo cual nos creaba un contrapeso a la hora de trabajar y era incómodo. En este caso la batería viene aquí integrada en el grip y eso hace que el grip tenga un peso y que eso equilibre el peso de nuestra máquina a la hora de estar trabajando. Estos grips tienen la misma duración y la misma capacidad que las mejores baterías inalámbricas que hay. Llega hasta los 12 volts y tiene 2 amperes de salida, lo cual le va a dar mucha potencia a nuestra máquina sin necesidad de tanto voltaje. Como cualquier batería inalámbrica, va a venir con su entrada para poderse recargar, con su pantalla para poder saber qué voltaje estamos utilizando, qué tiempo lo hemos utilizado y cuánta batería nos queda, con los botones de control, los cuales vamos a poder manejar desde aquí a la hora que estemos trabajando. No nos vamos a distraer como en las máquinas PEN, que tienen los controles hasta arriba. En este caso tiene una versatilidad que no vamos a encontrar casi en ningún aditamento de tatuaje, ya que nos va a servir como grip, como batería, como contrapeso y también va a tener la regulación de salida de aguja por medio del giro. Aparte de que podemos regular la salida de la aguja metiéndolo y sacándolo de la máquina, también vamos a poder regular la salida de la aguja girándolo como cualquier máquina rotativa tipo PEN. Vamos a colocarlo para hacer la prueba y ver cómo funciona. Aquí ya lo tengo colocado en la máquina y ahora únicamente lo voy a conectar porque trae su cable que es entrada universal RCA, lo cual puede hacer que quede casi en cualquiera de las máquinas rotativas que tengamos. Entonces vean la ventaja de tener un grip como este. Vamos a poder controlar nuestra máquina desde aquí siendo completamente inalámbrica, sin necesidad de algún otro cable o de una fuente de energía, y vamos a poder regular la salida de la aguja. Vamos a activarla. Miren, aquí ya tenemos activada nuestra máquina y aquí podemos ver qué salida de aguja tenemos. Podemos irla metiendo. Si queremos que la aguja no salga tanto, giramos nuestro grip a manera de dejar la aguja más metida. Nosotros vamos a decidir qué salida de aguja vamos a utilizar. Entonces, en este caso, este es uno de los más grandes inventos que yo me he encontrado hasta la fecha. Podemos decir que esta máquina rotativa clásica la hemos convertido completamente en una máquina rotativa PEN inalámbrica. Como pueden ver, existen varios tipos de grips para poder utilizar agujas de cartucho. Cada uno nos va a dar características distintas y cada uno nos puede servir mejor con una o con otra máquina. Si no podemos conseguir un grip como este, ya que son caros, con uno de estos podemos trabajar perfectamente, y si queremos también podemos ponerle una batería inalámbrica a nuestra máquina, aunque como les comento va a crear un contrapeso el cual no va a ser muy cómodo para trabajar, cosa que con este queda completamente
completamente eliminado. Entonces espero que este video con esta reseña en cuanto a tipos y características de grips les sirva para tomar una mejor decisión y saber qué tipo de grip se adapta tanto a su presupuesto como al estilo de máquina que ustedes tengan, así como al tipo de agarre que necesiten, ya que hay grips delgados, grips medianos y grips más anchos. Vamos a poder encontrar una gran variedad de grips adaptadores para agujas de cartucho que nos van a servir de igual manera para poder utilizar cualquier tipo de aguja de cartucho, no importa la marca, con cualquier máquina rotativa clásica. Gracias y hasta la próxima.